21 days after the New Mexico experiment, a B-29 was over Hiroshima carrying an atomic bomb. At 8:15 in the morning of August 6th, Japanese time, the first atomic bomb struck an enemy target. Hola, mi nombre es Luisa Rodríguez y les haré un pequeño resumen de lo que es conocido como el milagro económico japonés, siendo este un fenómeno económico ocurrido en Japón entre 1958 y 1960, es decir, en la época de la posguerra, que tuvo dentro de sus características principales el acelerado crecimiento dentro de la economía nipona, siendo este desde un 10% anual. Este crecimiento se dio gracias a una serie de reformas políticas, económicas y sociales que fueron implementadas bajo el mandato del ministro Hayato Ikeda, el cual tuvo tres bases principales, tales como la implementación de nuevas leyes, la revisión del sistema tributario y los conglomerados de Zaibatsu. Para entrar un poco en contexto, en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado. En primer lugar, por el desgaste que tuvo la guerra y en segundo, lo que supuso las explosiones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. A pesar de esto, es necesario mencionar que tuvo una recuperación insuperable en los años posteriores, que lo posicionó como la segunda mejor economía después de Estados Unidos. Tras la guerra, el imperio japonés quedó prácticamente acabado. Se redujo su territorio, prevalecía la escasez de productos básicos, aumentó el hambre dentro de la población y las industrias tuvieron que reducir a 1/3 su producción. Entonces nos preguntamos, ¿qué factores influyeron para que se diera el milagro japonés? Debo destacar que antes de la guerra ya se había dado una primera apertura en el periodo Meiji y en el periodo Taisho, donde habían dado avances importantes del liberalismo comercial. Hay que tomar en cuenta también que las políticas aplicadas por George Washington estaban dirigidas en convertir a Japón en un enclave contra la influencia comunista en Asia. En este sentido, al acabar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos instaló tropas en el país para aumentar su influencia en lo que es Asia Pacífica. En 1950 estalló la Guerra de Corea. ¿Cuál fue su importancia? Esto representó una considerable transferencia de riquezas de los contribuyentes estadounidenses a la economía japonesa. Este boom de adquisiciones, por así decirlo, ayudó a explicar cierto crecimiento japonés en el principio de lo que fue la recuperación del país, lo que dio de igual forma una apertura hacia el mercado internacional gracias a las políticas aplicadas por el gobierno americano. En los años posteriores se crearon planes económicos y modelos de gestión empresarial con una alianza entre el gobierno y empresarios. El Keiretsu estableció conglomerados de empresas donde los intereses estaban dirigidos hasta la industria, el comercio y las finanzas, posicionándose en el mercado internacional. Las compañías japonesas se enfocaron en crear productos innovadores y tecnología a gran velocidad. Por otro lado, el gobierno japonés, con gran influencia del gobierno americano, implementó recortes fiscales en 1950 hasta 1974. Japón, en este sentido, recortó los impuestos todos los años, a menudo incrementando en gran medida los umbrales de ingresos a partir de los cuales se aplicaban los tipos impositivos más altos o ampliando las deducciones y exenciones. Las continuas reducciones de impuestos lograron dos cosas. En primer lugar, redujeron en gran medida los tipos impositivos marginales efectivos. Y en segundo lugar, hicieron que el sistema avanzara mucho hacia lo que a veces se denomina impuesto sobre la renta consumida o lo que nosotros conocemos como impuesto sobre el gasto. Es decir, un sistema que grava la renta una sola vez independientemente de si los ingresos se ahorran o se dedican al consumo inmediato. Aunado a esto, se dieron créditos baratos orientados a los keiretsu, se crearon políticas proteccionistas como el establecimiento de barreras comerciales y devaluaciones de la moneda local para así obtener precios competitivos en el mercado internacional. Esto llevó a un aumento de los precios a lo interno y a un incremento en las horas de trabajo de los japoneses. Después de la guerra de Vietnam y las políticas aplicadas por Richard Nixon con la reducción de la presencia americana en Asia, el abandono del patrón oro y la devaluación del dólar llevaron a Japón a revaluar su moneda, que aunado a la crisis petrolera de 1973 impactó de forma negativa su economía, reduciendo su crecimiento a un 2% que se mantiene hasta la fecha.
Muchas gracias por su atención. Arigato.